Bien, aquí estamos nuevamente en este espacio Colibrí, en el que vamos a charlar y le vamos a dar la bienvenida a Juan Ramírez, donde vamos a intentar abordar el tema de siempre, ¿no? El tema del hábito lector, ese hábito que da lugar, decimos, a la empatía, que habilita las emociones, los sentimientos. Vamos a tratar de colorear un poquito la imaginación y, si se puede, llenar de poesía a la filosofía. Juan Ramírez, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Gracias por la Bien, invitación. no, no, merecida invitación. Vamos a charlar un poco de esto que nos gusta tanto, que es la lectura. Y si querés, Juan, te invito a que te presentes para que nos cuentes un poco quién es Juan Ramírez. Bueno, ¿cómo no? Sí. Bueno, soy profesor de música, soy músico en realidad, profesor de música. Trabajé mucho tiempo siempre en escuelas del Estado, en primaria, en el nivel primario. Y luego de 10 años de estar en nivel primario pude acceder a lo que, bueno, porque eso estudié yo, a ser profesor de guitarra en el Conservatorio de Música de Olavarría y de Tandil. Así que me dedico a esa parte de la educación, que es la parte artística. Y bueno, eso sería más o menos en esta parte de mi vida. Eh, Vivo acá en Azul, en la localidad de Azul. Me fui a estudiar unos años a La Plata, luego regresé y ahí empecé a hacer mi carrera docente. Bien, Juan, siguiendo un poco con tu relato, me gustaría preguntarte los lugares por los que vos fuiste atravesando y donde la lectura era una invitada obligatoria. ¿Cuáles han sido esos lugares y qué recuerdo tenés de ellos? ¿Te referías a los lugares a donde me formé, por ejemplo, Eduardo? Claro. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si te acordás, ¿quién te enseñó a leer? Desde ahí partimos. Ah, muy buena pregunta. Mirá, mi vieja fue una de las precursoras en esto de la lectura. Yo nací desde muy chico me fui a vivir al campo, bueno, nací en la ciudad, pero luego me fui a vivir al campo, donde, bueno, mis padres eran puesteros del campo. eh, y bueno, mi madre tuvo una educación a nivel secundario y ella siempre nos inculcó la lectura. Eh, si bien en la escuela primaria, obviamente, nuestras maestras nos dieron ese impulso en el estudio, mi madre siempre trataba de que por alguna otra vía pudiéramos llegar a la lectura. Eh, ya llegando volviendo del campo, volviendo a vivir en la ciudad, eh, también se empezaron a abrir otros caminos, ¿no? De conocer gente, de conocer otros pibes en el barrio, de empezar a ver otras realidades. Tengo dos hermanos bueno, una hermana fallecida, pero era 2 años mayor que yo, y era muy ávida de la lectura. De ella aprendí mucho sobre Cortázar. Era muy fanática de Cortázar y ya a la edad de adolescentes empezamos a ver, a leer un poco ese tipo de literatura. Bien, y en la primaria, Juan, o en secundaria, ¿tenés recuerdos, por ejemplo, de profes que te hayan marcado fuertemente? ¿O viene solamente de la parte familiar el incentivo de la lectura? Eh,
Mirá, en cuanto a en la escuela primaria, no recuerdo muchos profes o maestros de esa época, sí algunos puntuales, por ahí me marcaron en otras cosas, no tanto en la literatura, en la lectura. Ya en el secundario hice la escuela técnica, así que en la escuela técnica eran otros tipos de intereses, así que creo que viene más que nada por el lado, más que nada familiar, ¿viste? Que recuerdo, que tengo recuerdos, ¿no? De que me inculcaban más la lectura. Obviamente que la escuela, con la lectura obligatoria o los textos que teníamos que leer obligatoriamente, también se abría ahí un universo interesante de lectura, ¿no? Claro. Y hoy, Juan, ¿qué lugar ocupa la lectura en tu vida? Ya sea la lectura por tema trabajo, el tema lectura Mirá, por hacer. cuando hice la introducción, ujú. Mirá, cuando hice la introducción, que me presenté, que enfoqué directamente que soy músico y soy profesor de música, la lectura pasó en un momento después de la adolescencia, ¿no? De cuando empecé a estudiar la carrera para profesor, pasó a los textos que tienen que ver y están relacionados con la música y la historia de la música y la historia de los compositores, eh, todo eso con también el gusto personal de la lectura de leer otros tipos de textos. Y he pasado por varias etapas donde hay años que por ahí he leído un libro de literatura universal, pero he leído libros de música y mucha partitura, ¿no? Porque necesitaba estudiar mucho tiempo partituras y autores y escribir, porque también hice el postítulo y me llevaron 3 años de estar escribiendo una tesina, entonces había que leer libros con especialidad en la temática que estaba trabajando en el postítulo. Así que sí, hoy por hoy tengo 2 libros comenzados que andan dando vuelta ahí siempre acá arriba de las mesas. Eh, Uno que compré hace poquito, el de que está Silvia Almalzán, ¿no? Huellas de la educación popular en la escuela pública, que todavía no lo pude empezar, porque bueno, nuestra tarea como consejeros escolares en este momento también nos lleva un tiempo impresionante y hay que encontrar el hueco para la lectura. Y luego me quedaron ahí dando vueltas algunos libros un poco más políticos, que también son los que me interesan, este, que los tengo que terminar, que todavía me están dando vueltas ahí arriba, arriba del escritorio. Juan, vos, por supuesto, el profe de música puede trabajar en primaria, secundaria. ¿Dónde te sentís mejor trabajando de lo que vos estudiaste? Mirá, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo pasé creo que por todos los niveles. Trabajé en primaria, trabajé en secundaria, trabajé en especial y terminé trabajando, mi trabajo actual es terciario. Yo me siento cómodo trabajando en terciario, que es lo que en realidad, cuando empecé a estudiar el profesorado, mi objetivo siempre fue llegar a trabajar en terciario, que era lo que a mí me interesaba. Y por eso seguí estudiando, haciendo el postítulo y demás en lo específico. Lo que no quiere decir que no me sentí muy cómodo trabajando en primario, ¿viste? En segundo ciclo de primario. Cuarto, quinto y sexto grado, estuve 10 años trabajando en la misma escuela. eh, Después tomaba horitas en otras, ¿no? Iba mechando, también estuve en especial. Ahí me sentí cómodo, pero es un trabajo que hay que, me parece no, se tiene que uno que capacitar muy bien para trabajar en ese ámbito y ya tendría que haber seguido una carrera más de musicoterapeuta que de profesor de música y de guitarra específicamente, que es lo que soy yo, ¿no?
Juan, ¿y cómo ves a las generaciones que se nos vienen? ¿Las ves que leen más, que leen menos, que leen diferentes? ¿Cómo los ves? Yo creo que tienen un acceso a la obra literaria desde otra mirada, otra visión de la que tenemos nosotros. Nosotros somos del libro, nosotros somos del papel, de tener el olor al papel y a la tinta en la mano si es posible con alguna musiquita de fondo y nada, tratando de concentrarnos. Ellos, por lo menos los alumnos que tengo en terciario, son pocos los que tienen esa habitualidad de sentarse con un libro. Laburan mucho desde la compu, eh, pero bueno, yo creo que son otros tiempos, ¿no? Esta pandemia también nos trajo a eso, a estos tiempos de la internet, donde la conectividad viene desde otros lados, donde hay mucha información, y ahí también hay que saber seleccionar esa información, y yo creo que los pibes saben seleccionar mejor que nosotros la información que está circulando en las redes. Pero bueno, es distinto, es otro, digo, hay que saber aceptarlo, eh, y por ahí la función del docente es de indicarle a dónde, en qué lugar va a encontrar esa información. Yo aún hoy que estoy en este cargo de, bueno, que no lo comenté, de consejero escolar, eh, a partir del diciembre del año pasado, sigo en contacto con mis alumnos, ¿viste? Y, y sin embargo, y sigo haciendo, ahora terminé uno y empiezo dos capacitaciones más online con distintos maestros, uno sobre música antigua, música barroca, termino en noviembre, estoy haciendo otro de tango, me sigo capacitando y cada docente que nos da las clases eh, tienen esa habilidad de decirte a dónde podés ir a buscar bibliografía, a dónde podés ir a buscar material, incluso o sea, sobre todo en las páginas, a qué página te podés ir a referir para buscar tal o cual material, y eso hace interesante porque también te da las herramientas para seguir laburando con tus alumnos. Entonces, de decirle, bueno, che, fíjate, en tal página están hablando sobre tal libro de Bach. Fíjate que ahí están hablando de ornamentación barroca y busca ese autor que te va a servir. Bueno, creo que ahí están los nuevos desafíos que tenemos y que los pibes lo manejan muy, muy bien y lo tienen clarísimo, ¿no? Claro, si hay algún oyente que viene siguiendo este espacio y que no se ha perdido ninguno de los programas, y le preguntáramos cuál es el tema recurrente que aparece, es el tema del libro, formato papel, Uh ese -huh. olor inconfundible a los libros y a la tinta que nos remite a muchísimos momentos, inclusive de nuestra infancia. Pero por otro lado también está esto de lo que vos decías, la posibilidad del acceso a la información. O sea, si vos tenés posibilidad de acceder a conectividad en el pueblo más chiquito de cualquier lugar, si tenés acceso a Internet, tenés las bibliotecas del mundo para poder consultar, y yo creo que eso es una potencialidad que, que nosotros, bueno, como por ahí como docentes, no podemos dejar de- de fomentar y que de los pibes la puedan tomarla, ¿no? Claro. Sí, con respecto a eso, fue clarito el programa Conectar Igualdad, ¿no? Digo, con las netbooks entregadas en las escuelas a los pibes. La información que tenían cargadas esas máquinas era impresionante. La biblioteca virtual que tenían esas máquinas era impresionante. Y más si te podías conectar, obviamente, ibas a tener posibilidades de llegar a distintas bibliotecas virtuales. Ahora, lo que ya tenía esa máquina, lo que tenía de contenidos, era impresionante. Obviamente que hay con la guía del docente, ya sea en primario, ya sea en secundario,
y asimismo en terciario, con la guía del docente de qué es lo que podía encontrar adentro de la máquina de información, era un recurso, una herramienta que me parece que no se visualizó, o cierta parte obviamente de política no la visualizó en su momento y se perdieron ese tiempo, pero creo que se va a recuperar. Hoy por hoy sí, estamos en esta etapa, ¿no?, tecnológica que te lleva por caminos impensados e insospechados también. Juan, pensaba, mientras te escuchaba, en un amigo en común que tenemos, es un artista impresionante, y ni bien comenzada la pandemia, y esto, la posibilidad que decíamos de Internet y de la era digital, este amigo escribió cosas bellísimas, algunas escritas y otras a través de audios, para conectarse con sus alumnos de la ciudad, pero también los del ámbito rural. Pablo, Pablo Solo Díaz, creo que lo tenés. Sí, sí, la verdad que hemos llegado a tener una amistad gracias a Juan Carlos Madío, que es su compañero también de ruta, y es compañero de ruta mío, Juan Carlos, y hemos hecho algunos shows, hemos hecho juntos con Pablo, hemos actuado tanto en Azul como en Rauch, en Olavarría. Eh, a fin del año pasado nos encontramos haciendo un taller sobre música de la provincia de Buenos Aires que estábamos dando con Juan Carlos y hacíamos el concierto de música de la provincia de Buenos Aires, que es lo que tocamos, a guitarrón y guitarra. eh, y hablábamos sobre los distintos géneros y estilos que tiene la música de la provincia de Buenos Aires, y entre eso obviamente entra la poética, ¿no? Entran las décimas y entran los versos y nada, lo incorporamos a Pablo, y cuando hicimos esta charla ayer en Olavarría, en el Conservatorio de Música de Olavarría, donde yo trabajo, y que es un logro llevar la música de la provincia de Buenos Aires a los conservatorios de música. No es algo nuevo, pero porque este formato en algún momento Carlos Moscardini y Omar Moreno Palacio lo llevaron al Conservatorio de Música de La Plata, por allá por el 2002, te estoy hablando. Bueno, yo con Juan Carlos y con Pablo fuimos al Conservatorio de Música de Olavarría y la verdad que la gente quedó impactada. Con Pablo, con sus décimas, con el acompañamiento de las guitarras y luego ese toque especial que tiene él con la improvisación, ¿no? La improvisación, la gente que no es del paño o que no sigue el tema de la improvisación por décimas, se siente como asombrada. Digo, el que lo ve es fácil, pero para el nuevo, más que nada los pibes, los jóvenes que están estudiando, impacto y les interesó la idea, ¿no?, de poder profundizar un poco de la música y poética de la provincia de Buenos Aires. Así que sí, Pablo Díaz, la verdad que para mí fue un encuentro con este personaje, este artista completo, eh, tanto como docente, como artista plástico, como decidor. Bueno, nada, sí, un gran personaje, una gran persona, ¿no? Es importante porque Pablo. Perdón, y el trabajo este que estás diciendo vos, que hizo con los chicos de las escuelas rurales donde trabaja, él empezar a utilizar la tecnología de la manera que la utilizó, eh, y llegar realmente a los pibes, porque después le mandaban la devolución y él lo colgaba en el Facebook, en los dibujitos de los pibes, a través de los textos. La verdad que es un trabajo de mucho conocimiento primero de él, de lo que está hablando, de qué se trata y a dónde quiere llevar al chico guiándolo, para terminar haciendo un trabajo de plástica impresionante. La verdad que hace un trabajo
muy a conciencia y con un conocimiento, conocimiento profundo de su laburo, sí. Sí, creo que tiene la posibilidad de, a través del arte, de incentivarlos y, por ejemplo, en los lugares que sé que estuvo él haciendo ese personaje unipersonal, que el, el Martín Fierro, luego los chicos van de cabeza a buscar ese libro y a buscar muchas de las citas que él realiza, ¿no? En su actuación, y la verdad que eso es maravilloso. Y es cierto la producción que hacía para sus alumnos, pero después eso, al aparecer en las redes, empezó a recibir trabajos de pibes que inclusive que no eran de la provincia de Buenos Aires. La verdad que fue, bueno, eso es Sí. la tecnología al servicio de la educación, al servicio del hombre, ¿no? Y la posibilidad que nos da el estar conectados con esas cuestiones, ¿no? Tan profundas, tan nuestras como es no sé, hablaba del puchero de la abuela y de todas esas cuestiones. Em, no Tal tenés algo, cual. no tendrás algo bueno por ahí para leer de él, ¿no? Acá tengo algo, che. Acá tengo algo. Sí, sí. Estuve mirando algunos libros. Vos sabés que me hiciste acordar que para creo que era el segundo encuentro mundial de platería que se hace acá en la Escuela de Platería de Azul, que fue convocado. Lo acompañamos con Juan Carlos. En ese momento teníamos un trío, estábamos a Gustavo Vigati también con nosotros. Eh, lo acompañamos a hacer el unipersonal este del Martín Fierro. Es fabuloso. Y lo interesante de Pablo es cómo se adapta, cómo adapta ese unipersonal, está en constante transformación, no es algo que está sólido y algo que está en constante transformación. Y, y la verdad que una dinámica que lo tenés que seguir al tipo, no es que es una cosa fácil. Y cómo entra en la gente, ¿no? Cómo entra en los pibes, cómo toma una temática que no es muy habitual hablar la temática, ¿no? Del Martín Fierro, cómo contextualizarlo, ponerlo históricamente en el lugar y a la vez a través del humor y a través de la parodia es increíble. Levantó un viento bárbaro y la gente se quedaba igual, ¿viste? Fue, fue interesante, es interesante. Y el Martín Fierro, nombramos el Martín Fierro, para mí fue uno de los textos que me marcó muchísimo el Martín Fierro. Eh, siempre mi vieja decía siempre decía algunas palabras del Martín Fierro, las típicas, ¿no? Los cuartetas de los hermanos se han unido y todo eso, y siempre hablaba del Martín Fierro. Yo no le daba mucha pelota en ese momento, ¿no? Y un día mi vieja limpiaba casa, ¿no? El laburo de ella era limpiar casa en un momento de su vida y laburaba para unos patrones que tenían campo y tenían una gran biblioteca, y me acuerdo que un día se apareció con un libro, todo bordado en cobre, ¿viste? Era una cosa alucinante y un libraco enorme del Martín Fierro. Se lo pedía, creo que lo tuve 2 meses leyéndolo, no lo podía creer, era hermoso, unas letras hermosas, el olor a ese libro. Y lo que decía, que era tan claro entenderlo, yo por lo menos en ese momento, a mí me pasaba eso, entenderlo tan claramente, eso me acompañó durante un tiempo. Después lo abandoné, como todo, cuando uno entra en la juventud. eh, en ese momento mi viejo escuchaba discos en tocadisco, a pilas, porque no teníamos luz eléctrica en la casa. Entonces escuchaba a Larralde, escuchaba a Eduardo Falú, escuchaba a Cacho Tirao, a Luis Landricina. Bueno, ahí empezamos, ¿no? Los textos ya en forma verbal. Escuchábamos mucha radio, ¿no? También. Y eso pasó, después vine al barrio, acá al centro de la ciudad,
se pierde, se empieza a juntar uno con gente que empieza a gustarle otro tipo de músicas, otro tipo de literatura. Y el tiempo me volvió a llevar de a poco, de a poco, de a poco, y quizás fue la guitarra la que me llevó, la cuerda de nylon, el bordoneo, después de haber estudiado mucha música de distintos lugares del mundo, me volvió a llevar a la música de la provincia de Buenos Aires y a empezar a leer nuevamente los textos, a escuchar a Suma Paz, escuchar a Oscar Alem. Todo eso me fue llevando, digo, porque también leí mucho sobre Bach, leí mucho sobre Andrés Segovia, estudié mucho la música de ellos también, de la música española, de la música más contemporánea, pero de a poco me fue llevando. Digo, acá tengo un atrí con una partitura de Juan Carlos Madío, Milonga Zuleña, ¿no? Me fue llevando nuevamente a la milonga. Y los textos también, digo, y apareció el librito este de Pablo, el librito de Pablo Solo Díaz, que La lengua del viento, que la verdad fue algo que me modernizó todo aquello que había leído en alguna vez en la infancia, ¿no? Después de quizá 25 años de haberlo leído, volver a leer así en glosa, volver a leer en cuartetas o volver a leer en décimas, era algo que la verdad que me llamó mucho la atención. Yo tengo acá, si da el tiempo, del libro de Pablo Díaz, La lengua del viento, uno de los textos que a donde quizás sintetice un poco todo esto que te estoy diciendo yo, que se llama La grieta. Esto está grabado y está grabado con una milonga corralera con música de Juan Carlos Madío también. Pero bueno, La grieta, te leo un poco lo que dice. Les leo a los oyentes, ¿no? Dice, reflexionar sobre grietas, sin rasgarse vestiduras, la barbarie y la cultura, siempre en lucha, siempre inquietas. Se agotaron las recetas para unir nuestros destinos, salvo desandar caminos por donde el abismo anduvo. ¿Acaso grietas no hubo entre el Chacho y el Faustino? Entre Iria y Onganía, entre Braden y Perón. Hay grietas hondas que son cicatrices todavía. Grietas entre el que venía y el que ya estaba instalado. Mansa grieta abrió el arado sobre la tierra tranquila y violenta, el que fusila al que muere fusilado. La grieta entre el carnicero de cuchillo necesario y el cajetilla unitario metido en el matadero, en el obraje al obrero. Lo hacen rodar grieta abajo, mientras engorda a destajo quien dice la plata es mía, uno la empresa vacía, otro queda sin trabajo. El que maltrata mujeres abre grietas, por ejemplo, y Jesús abrió en el templo la grieta a los mercaderes. ¿Quién distancia no prefiere entre el cogote y el lazo? La dieta de los palazos, otra grieta que disgusta entre la mano con fusta y el anca con los fustazos. Grieta que nadie la niega, grieta que a todos joroba, entre el pueblo y el que roba, entre el pueblo y el que entrega. ¿Cómo se hace? ¿Cómo llega el tiempo del mano a mano? El del país soberano, sin exilio, sin destierros, si hasta el mismo Martín Fierro se peleó con sus hermanos. ¿Cuál grieta que se enterniza entre el martillo y el clavo? La muerte trae el esclavo, el tirano que esclaviza. Grieta entre el llanto y la risa, entre el franco y el careta, entre la suerte y la yeta. Me miro al espejo y pinto, entre varios yo distintos, un puente sobre mis grietas. Es fabuloso. Es fabuloso escucharlo y Te bueno, lleva, te lleva, te lleva. es Pablo Díaz, de puño y letra. Qué, qué, qué bueno tener la posibilidad
de poder escribir esas cosas que uno por ahí las ve y después que las lees decís, claro, está ahí y a la vista, pero bueno, esa es la posibilidad que tienen los artistas, ¿no? De simplificar esas miradas en letras. Sí, claro. Siempre a mí me dicen, hay una parte de los músicos, por lo menos acá en mis coterráneos, ¿no? De ¿por qué me meto a politizar todo, viste? Yo me creo un tipo político y creo que el arte que transforma, al igual que la política, transforma a las sociedades y a las comunidades para el bien. Eh, y yo creo que estos tipos son tocados, ¿no? Porque poder sintetizar en el arte la vivencia cotidiana, la realidad que nos va cruzando, contemporáneos totalmente, siempre mirando atrás en el presente, pero mirando hacia el futuro. Me parece que no son todos los artistas que logran esto, ¿no? Son gente que más allá de ser tocados, me parece que son gente que se fueron formando, ¿no? Que se fueron formando sinceramente, creo que sería la palabra, ¿no? Se fueron Y bueno, formando el cual. Juan, ¿crees que regalar un libro es un muy buen regalo? Oh, sí, siempre, siempre. A mí me preguntan, ¿qué querés que te regalen para tu cumpleaños? Yo decía, mira, un libro, un CD, me gustan que me regalen CD también, me encanta que me regalen discos. Y ahora que para el Día del Padre, no, ¿qué fue? Para el Día del Padre me regalaron un tocadisco, que eso lo pedí yo, se lo pedí yo, obviamente, a mi mujer lo pedí yo. ¿Qué querés que te regalen? ¿Un tocadisco? Ah, bueno, me dice, me regaló un tocadisco hermoso y tenía muchos discos de mi viejo, de cuando estábamos en el campo y volví a escuchar a Alberto Merlo, Uh, Ralde, pero ya en disco, ¿viste? Los escuchaba, tenía algunos CD, pero digo, volver a escuchar en disco. Así que ahora, nada, cuando me dicen, ¿qué querés que te regalemos? Y regalemos un disco, un libro, como si fueran cosas menores, ¿viste? Lo pido como si fuera un par de medias, pero sí me gusta que me regalen. Y me gusta regalar libros. He regalado libros y me gusta regalar. Estos días lo he regalado a gente que me interesa y sé que lo van a leer, ¿no? También. Soy medio íntimo. El regalo, si lo hago, es para que lo usen, para que lo lean, para que lo tengan. Juan, te va a parecer mentira, pero ya se nos ha ido el tiempo muy rápido a través de la charla que ha sido tan interesante. Tengo un libro acá en mis manos que muestro para quienes vean, porque bueno, este programa sale por radio, pero también a través del canal de YouTube. Es un libro que, bueno, se llama Retrato de un autor, está referido a Enrique Llopis, o a Enrique Llopis, como le quieran llamar. Un tal Juan Carlos Muñiz dice, pudo haber sido uno más de esos pibes de barrio que se abren camino a empujones, toreándola a la vida, librando una batalla cotidiana, echando mano a cualquiera de los tantos comunes oficios. Pero en su camino se cruzó una guitarra y las cartas del destino le armaron otro escenario. Nos quedan unos poquititos minutos y bueno, me gustaría que me cuentes así en lo más breve que puedas. ¿Cuál sería ese escenario que a vos te gustaría bueno, para nuestra sociedad y que tenga que ver con la lectura, que tenga que ver con la guitarra, que tenga que ver con el encuentro, con la esperanza, pero no la espera, digo siempre, no esa esperanza de esperar que algo venga, sino la esperanza
de ir hacia ella. Mirá, ese texto me dijiste, Muñiz lo escribió. Parece que me hubiera pintado a mí. Eh, sí, tal cual, tal cual. Es una Soy ese. antología personal. Ah, mirá. Muñiz, Muñiz escribe ese pedacito dedicado a Llopis, Ah, pero es una bien. antología personal de Enrique Llopis. Bueno, tenemos, me parece, procederes parecidos, digo, también. Un pibe que de un barrio difícil de la Ciudad Azul, a empujones y a prepiar la vida. Dejé de trabajar 12 horas por día en una estación de servicio, pinté casas mientras estudiaba de noche en el Conservatorio de Música de Olavarría, que me iba a dedo. Eh, Le puse mucho esfuerzo durante años, terminé el secundario luego a la noche, luego decidí irme a La Plata en la plena crisis de la Argentina 2001, donde el Estado no te podía dar una mano, pero en nada, ni en una beca, ya estaba pasado para tener una beca de edad. Me fui a estudiar, me fui a seguir pintando casas, a vender diarios en la avenida 80, esquina 1, para seguir estudiando en el Conservatorio de Música y en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, donde aprendí, gracias a la educación pública, muchísima lectura, muchísima bibliografía sobre música y sobre arte en general. Eh, Así, a los ponchazos, abriéndome camino, y gracias a la educación pública logré tener mi título en el año 2007, donde ya muchos compañeros y amigos estaban laburando de otra profesión o de algún oficio. Yo decidí por la música, yo me decidí por la música dejando atrás muchas cosas, hasta que lo logré, y en el 2007 ya había empezado a laburar en escuela primaria, y creo que lo que no hay que dejar es convencerse que uno no puede. Eh, y en ese convencimiento es cuando hay una de las historietas de Mafalda donde la lectura te ilumina. No hay forma de que después de haber leído un libro no te haya movido algo, donde después de donde hayas escuchado una guitarra bien tocada no te haya movido algo, y donde esa guitarra, si tiene identidad, te tiene que llevar a ese lugar donde en algún momento saliste. Eh, lo que sí, que no nos tenemos que dejar eh, invadir culturalmente. Si la invasión es buena, y hay que saberla decodificar y saber que eso es bueno, digo, leer un libro de Bradbury no le hace, no le hace mal a nadie. El tema es cuando esa invasión es constante, donde la música hay una invasión constante. Bueno, no dejarnos avasallar culturalmente, me parece.